Bendiciones, Dios te bendiga. Llegamos al capítulo 6 de Juan. Alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago de Tiberias, y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Versículo 7. Felipe le respondió: Ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y uno de sus discípulos, le dijo: Aquí está un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: Hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como 5.000 hombres. Versículo 11. Jesús tomó aquellos panes y luego de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto mismo hizo con los pescados y les dio cuanto querían. Versículo 12. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces ellos recogieron los pedazos que de los 5 panes de cebada les sobraron a los que habían comido, y con ellos llenaron 12 cestas. Al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Imagínate la necesidad que había en esas personas que veían tantas señales y ellos necesitaban tener a su rey, un rey que los liberara de la opresión. La gente creía que el Mesías iba a venir, iba a ser su rey e iba a liberarlos de Roma. Por eso dice que Jesús se había dado cuenta que se iban a apoderar de él y lo iban a nombrar rey. Y él se alejó porque él no venía a eso. ¿Cuántas veces nosotros creemos que el Señor viene a nuestras vidas por un motivo en particular y el Señor viene por otro, mucho más profundo, con un propósito enorme? Ellos iban a limitarlo a Jesús siendo rey, pero Jesús venía con un propósito que no tenía límites, que no tenía techo. Lo que tomo también de este pasaje es que de esos panes y de esos peces que le entregaron al Señor, Él los multiplicó. Entonces, lo que tenemos vamos a darle al Señor y Él lo va a multiplicar. Confiemos en Él. No porque yo considere que Jesús es el Señor de la multiplicación y lo ponga solamente en ese lugar, sino porque Él nos enseña a ser mayordomos en todos los sentidos, no solamente en lo económico, sino en todos los sentidos. Nos ayuda, nos enseña, nos corrige. Jesús camina sobre el agua, versículo 16. Al anochecer sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaúm. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. Recuerdan que Jesús se fue solo al monte cuando vio que lo iban a nombrar rey. Versículo 18. Y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba.
Habrían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: «Yo soy, no teman». Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca, y ésta llegó enseguida a la tierra a donde iban. La gente busca a Jesús, versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago vio que allí no había habido más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Jesús, el pan de vida. Versículo 25. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les respondió: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos». ¿Cuántos van, no, a Jesús por el pan y los peces? Versículo 27. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: «¿Y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?». Jesús les respondió: «Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado». Le dijeron entonces: «¿Pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito: pan del cielo les dio de comer». Y Jesús les dijo: de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ay, nuestro maná es Jesús, eso le está diciendo. Versículo 34. Le dijeron: «Señor, danos siempre este pan». Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo le he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dio yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final». Versículo 41. Los judíos murmuraban acerca de Él, porque había dicho: «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían: «¿Acaso no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir: del cielo he descendido?». Versículo 43. Jesús les respondió: «No estén murmurando entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino el que vino de Dios, este sí ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Versículo 52. Los judíos discutían entre sí y decían: ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Claro, ellos entendían todo literal, como yo entendía de esa manera cuando leí la Biblia por primera vez. Lo leía literal, no entendía. Para mí, yo era como ellos. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Qué difícil es entender a Jesús cuando, como bien lo dice, no tenemos comunión con Dios. Porque Él está explicando, si realmente ustedes vinieran de Dios, me aceptarían al que envió. Y cuando nosotros estamos en el mundo nos pasa igual, no tenemos comunión con Dios, no conocemos su palabra, no entendemos nada. Qué lejos. Después, cuando empezamos a caminar con el Señor, se nos abre la cabeza de una manera que, vuelvo a decir, las palabras de la Biblia cobran vida. Es empezar a leer y entenderlo todo. Palabras de vida eterna, versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: ¿esto les resulta escandaloso? Pues ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Qué triste este versículo. Versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿acaso no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Y se refería Jesús a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los 12 y era el que lo iba a entregar. Siempre supo el Señor quién creía, quién no creía, quién amaba, quién traicionaba. Y así, y todo, no lo echó de su lado. Lo siguió tratando con amor. ¿Cuánta enseñanza nos deja el Señor en este capítulo? Hasta acá llegamos. Que seas bendecido, bendecida, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.